Pasa y en general con la gente del Frente Amplio que hizo ciertas observaciones sobre la circunstancia de que ustedes hubiesen propuesto y finalmente elegido al señor Klimper y a Rafael Rey, porque en el otro caso en el caso del señor Elmer Cuba no objetaron, digamos, esencialmente la elección, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento, cuando ya había pasado la discusión, de pronto usted, como activada por un resorte, se para y le responde a Justiniano Pasa? Mira, Mario, todo el día estuvimos en el Pleno desde las 9 de la mañana y si bien al momento de la designación o de la elección de los miembros del BCR ya el Frente Amplio habría hecho ciertas observaciones, en este caso las respuestas no fueron a sus observaciones, sus respuestas fueron a una serie de insultos que en este caso... Pero en ese momento ya había pasado esa discusión, estaban hablando del viaje del presidente. Sí, pero el señor Justiniano Pasa volvió sobre el tema y nuevamente calificó a la bancada de Fuerza Popular como una bancada corrupta, lanzó una serie de insultos que en ese momento creí conveniente aclarar. O sea, ya habíamos pasado lo de Venezuela, sí, que en realidad fue una vergüenza para el país, que miembros del Frente Amplio señalen que era un cuento, que no se trataba de un país en problemas, que la gente no se moría de hambre, que esa era una historia que nos habían contado, cuando el representante del APRA había pasado un video. Entonces, yo estaba bastante indignada por el comportamiento de la bancada y fue una respuesta natural. Creo que no fue la mejor respuesta. Ah, ¿cree que no fue la mejor respuesta? Yo creo que no, porque... ¿En qué cosa cree que se excedió o se equivocó? No, yo creo que en los términos yo les he hecho conocer mi malestar de recibir constantes insultos. O sea, pero no fue un encargo que recibió usted, fue una iniciativa propia. En ese momento usted, que no sabe en el uso de la palabra... E incluso yo interrumpí a uno de mis compañeros de bancada. Para y decir lo que en ese momento... Claro, lo que les dije fue... Le había aflorado. En primer lugar, Mario, que en nuestro país prima el principio de presunción de inocencia. Segundo, que el señor Klimper estaba afrontando una investigación preliminar y que en aras del principio de presunción de inocencia él no podía calificar al señor Klimper de corrupto, mucho menos a la bancada. Le dije que era, por ejemplo, lo mismo que nosotros hubiéramos pretendido calificar a su bancada de corruptos porque la señora Mendoza está involucrada en un hecho de corrupción del gobierno del presidente Ollanta y que hayan subyugado sus principios justamente. Se le atribuye, se la investiga, se la incluye en una investigación. Y yo no, por eso yo no les voy a decir, claro, por eso yo no les voy a decir corruptos o que yo les diga terroristas porque en la bancada hubo una persona. Entonces, pero ¿cuál fue la parte de la que usted se arrepiente? Porque dice que no me arrepiento, no me arrepiento del contenido, me arrepiento de repente de la forma, porque me hubiera gustado pedirlo. ¿Cuál fue el tono de voz? Sí, creo que estuve muy exaltada. No fui yo, naturalmente, la que podría haberlo explicado de mejor manera. Creo que no era tampoco el momento, porque estábamos viendo el viaje del presidente, pero sí creo que fue necesario. Ya creo que es momento que el Frente Amplio deje de lado vivir de la época, haciendo mención a la época del gobierno de los 90, en el cual, por ejemplo, yo no tengo ninguna participación, yo no conozco al expresidente Fujimori, no tengo nada que ver con Claro, pero cuando uno se inscribe dentro de una organización política, hereda lo que esa organización política representa, para bien y para mal. Una persona que se inscribe en el APRA hoy día tiene que también hacerse responsable de lo que pasó en los años 40, 50. Por supuesto, y lo hemos señalado, Mario. Nosotros hemos dicho claramente que hubo delitos, que se debe sancionar a los culpables y que estamos aquí para que esto no vuelva a suceder. Pero es un tema de todos los días. Todos los días nos insultan, nos dicen corruptos, asesinos. Entonces ya era un tema de verdad recurrente que yo quise aclarar y zanjar para que de una vez esta actitud pueda cambiar. Y de paso les llamó la atención también a los de la bancada oficialista. Sí, me sorprendió mucho ver a Mercedes Arauz, al vocero del gobierno, el señor Carlos Brus, aplaudir acaloradamente los insultos del señor Justiniano Pasa, cuando desde nuestra bancada les hemos brindado todo el apoyo que han pedido, hemos dado el voto de confianza, hemos dado las facultades, hemos coordinado
personalmente con Mecha Arauz, a quien conozco de antes, el tema de las facultades. Entonces sí me pareció de verdad un gesto bastante mezquino que aplaudan insultos a una bancada que los viene apoyando responsablemente. Entonces yo creo que ahí el tema político, la actuación de estos dos miembros de la bancada sí me causó no solamente asombro, sino también indignación, porque nosotros nos hemos comportado políticamente en forma correcta con ellos, los hemos apoyado, y que ellos aplaudan a una persona que nos está insultando, sí creo que es poco, ¿Y cómo ha caído? Perdón, terminé, disculpe. Es poco político. ¿Cómo ha caído dentro de su bancada su intervención? Porque, como me está contando, esta fue una iniciativa propia del momento. Usted ahí yo creo que sobrecaliente. Yo creo que ha causado sorpresa. Yo tengo una trayectoria... ¿Sorpresa positiva o negativa? Yo creo que sorpresa positiva, porque o sea, después se le han acercado y le han dicho algo, me imagino. Muchos me han felicitado, otros ha habido comentarios como, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba ese carácter? Yo tengo una formación más técnica, yo vine al partido, digamos, por el ala técnica. Hoy mi reacción fue más política, fue de confrontación, porque también estamos cansados de que nos insulten, y creo que esa mezcla de sentimientos ha hecho también que en la bancada vean una faceta que yo no había mostrado antes, creo, de poder contestar y enfrentar situaciones como esta. Estaba escuchando una entrevista en radio a la congresista Marisa Glave, del Frente Amplio, y ella dijo que usted es la heredera de Marta Chávez. ¿Usted se siente cómoda con esa... con esa comparación o la asignación de esa responsabilidad en la bancada de Fuerza Popular? Yo respeto mucho la trayectoria de Marta. Como abogada es bastante buena, es brillante, digamos, es una persona que jurídicamente es muy solvente, pero creo que tenemos perfiles totalmente distintos. Creo que lo que se refirió Marisa es al hecho de que se va a comprar los pleitos y va a ir a dar la batalla, va a ir al choque y un poco más allá. Yo voy a contestar y voy a sustentar cuando nos ataquen. Lo que voy a hacer es responder en los mejores términos, que no son las maneras en que yo creo que se debe hacer política. Yo creo que la política del insulto injustificado, que no tiene sustento, debe ser dejada de lado. Que me cuestionen o que nos cuestionen por hechos concretos, que nos cuestionen por situaciones, pero no adjetivicen ni insulten. Creo que ese es el tema, ese es el mensaje de fondo. Muy bien, vamos a la elección de estos tres integrantes del directorio del BCR, a los tres de los cuales ustedes han apoyado con su voto. Las observaciones respecto de Rafael Rey y respecto del señor Klimper son distintas. En el caso de Rafael Rey, lo que objetan es la falta de una experiencia o de una formación académica como economista, y en esa medida lo inadecuada que sería su designación para una responsabilidad tan técnica. Por supuesto, si uno sigue escuchando el discurso, después aparecen también observaciones de orden político, como fue candidato a la vicepresidencia, apoyó la ley de amnistía, en fin. Pero esas son cosas de otro orden. En el caso del señor Klimper, no objetan, entiendo yo, la formación académica, porque el señor, aparte de ingeniero, que también ingeniero es Rafael Rey, pero es economista, ya ha estado 5 años en el directorio del BCR, sino lo que objetan es la circunstancia de que sea en estos momentos objeto de una investigación por el asunto de los audios adulterados que llegaron a un programa de otro canal. Y usted ha reclamado la presunción de inocencia. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted le parece bien, por ejemplo, que el viceministro de Agricultura, el señor Juan Carlos González, haya renunciado porque en estos momentos es objeto de una investigación? Aquí hay un tema jurídico, Mario. Sí. En el caso del señor Klimper es una investigación preliminar, no tiene una acusación fiscal. En el caso del viceministro, el viceministro está acusado por el Ministerio Público. Pero sigue, la presunción de inocencia sigue rigiendo igualito. Sí, pero aquí ya hay, para la acusación fiscal debe haber elementos que sustenten esta acusación fiscal. En el caso del señor Klimper está comprendido en una investigación preliminar. Ese es el primer tamiz, digamos, jurídico. El segundo tamiz que nosotros hemos hecho, porque a diferencia de otras bancadas, cuando yo he ido al voto me he dado cuenta que nadie tenía a la mano los currículos. Nosotros tuvimos una reunión de bancada para analizar a nuestras dos propuestas, que era Elmer Cuba y Pepe Klimper.
Entonces, cuando vimos el tema de José Klimper, tuvimos una reunión como CEN con él. Pepe nos explicó en qué circunstancias se había dado este tema y nosotros creemos que este tema va a ser esclarecido, que ni siquiera va a haber una acusación. ¿No cree usted que las otras acusación? bancadas merecían una explicación semejante antes de la votación? Porque uno de los reclamos que se produjo antes es que la votación se produjera, no sé, una semana después para que estos candidatos fueran conocidos por los otros congresistas y por la opinión pública. Igual ustedes tenían 72 votos como para elegir a los 3 miembros del BCR. Pero ahí nuevamente Sí. el tema político. Hubo un acuerdo de la Junta de Portavoces de que no haya justamente debate o escrutinio respecto, o sea, contacto con los candidatos, porque como era Pero usted me acaba de contar que ustedes tuvieron contacto con un candidato. nosotros como bancada, Bueno, y como las otras bancada, bancadas también podían querer hacerlo, lo que pasa es que no sabían que eran claro, candidatos los mira, señores, se enteraron y ahí 24 horas antes. me quiero referir, por ejemplo, a la Sí. Defensoría del Pueblo. Las otras bancadas invitaron directamente a los candidatos. O sea, ha podido seguir el mismo procedimiento. Hoy Pero tuvieron 24 horas nada más, pues, entre que se supo que eran candidatos. Ahí hay nuevamente ¿Hay un una dato desinformación? incorrecto A ver, por de la favor, señora Glave. corríjalo usted. Esto se dio en la Junta de Portavoces de la sesión anterior, ¿Qué fue? que fue hace una semana. O sea, hace una semana ellos sabían que ellos sabían el señor que Klimper, nosotros el señor teníamos Rafael Rey y nosotros presentamos a Elmer Cuba y a José Klimper. Bueno. Y ellos lo sabían. Ellos presentaron en forma tardía y a mano la designación del señor Campodónico. Entonces yo creo que ahí también se pudo haber seguido el procedimiento de que las bancadas invitaban, escuchaban. O sea, sabían y no lo invitaron, es lo que me está diciendo. Pero lo que yo creo es eso, sabían que igual sus cuestionamientos no son técnicos. En el caso de Pepe Klimper, los cuestionamientos del Frente Amplio están referidos a su idoneidad moral. Sí. Y para nosotros, que somos los proponentes, Pepe Klimper cumple con el requisito de idoneidad moral. O sea, es nuestro secretario general, creemos en él, le hemos ratificado la confianza. Entonces, hacerlo pasar por un tamiz adicional cuando es un candidato de parte, sí nos parecía excesivo. Y además porque, por ejemplo, en el caso del ingeniero Rafael Rey, yo he tenido la oportunidad de trabajar con él, creo que es un excelente profesional. Y segundo, Mario, él ha sido ministro de Producción, el segundo ministerio productivo más importante del país. Entonces, decirle que no, lo que decía Lescano, decirle que no sabe de política económica, es no conocer vayamos caso por caso. Vamos a llegar a Rafael Rey, pero quisiera agotar primero el caso en el caso del señor nuevamente, Klimper. Nosotros creemos que él cumple los requisitos, estamos seguros que este tema se va a archivar y en caso ello no ocurra, en el supuesto negado que la fiscal formalice, que ello no ocurriese, que la fiscal formalice, denuncia y se inicie un juicio oral, en ese momento estoy segura que el mismo Pepe podrá tomar una decisión que signifique lo mejor para el país. O sea, es decir, dejar el cargo. Claro, yo creo que está en su esfera, no ha habido elementos de lo que hemos conocido que puedan implicar un juicio en este caso y creemos que el tema se va a archivar. Por lo tanto, le hemos ratificado la confianza, estamos seguros que va a desempeñar una excelente labor dada su experiencia y su formación. Bien, pasemos entonces al otro caso que quería mencionar usted, que es el de Rafael Rey. No lo propusieron ustedes, lo propuso la bancada del APRA, pero han votado juntos, es decir, sabían que uno iba a apoyar al candidato o a los candidatos del otro. Yo me enteré que Rafael iba hace 2 días y me enteré por una conversación casual con un miembro de Peruanos por el Cambio. Nuevamente, entonces, no habría sido idóneo que este candidato tuviera oportunidad de ser conocido por las otras bancadas. Me está diciendo que usted se enteraba antes de ayer. Yo me he enterado antes de ayer. En realidad nosotros no creímos conveniente citarlo. Claro, ustedes ¿cómo no lo van a conocer? Ha sido candidato a la primera vicepresidencia en las pero elecciones si las del otras 2011, bancadas hubieran tenido la intención, yo la verdad creo que acá hay que dejar de lado las hipocresías. Yo no veo al Frente Amplio invitando a Rafael o a Pepe para conocerlo. Yo creo pero que lo sí a Acción invitado. Popular o sí a Alianza para el Progreso. Sí, bueno, en todo caso, estoy segura que si ellos hubieran querido conocerlos, los hubieran invitado. O sea, yo lo que quiero... Pero tuvieron un tiempo bien estrecho para hacerlo. Digamos que el tiempo
necesario si lo hubieran querido hacer. En el caso del defensor del pueblo invitaron un día antes y se hizo la reunión, no fue Walter Gutiérrez. Pero cuando hay voluntad política y no hay la sensación de que tus observaciones están fundadas en atacar a las personas, creo que el rasero que está empleando, por ejemplo, el Frente Amplio en estos casos es bien injusto. Porque tú puedes pedirle a una persona que te responda, pero nuevamente, si la vas a someter al escrutinio de tu bancada como Frente Amplio y la vas a insultar... No, y además decir que ustedes han impuesto un candidato me parece que no se ajusta a la realidad, porque ustedes tienen los votos, que pretendían que la bancada se dividiera y votara unos por un candidato y otros por el otro. Yo decía ayer, yo creo que eso no es razonable. No es razonable, deberían dedicarse, esto es un mensaje positivo, a trabajar más para que tengan mayores votos en el Congreso y puedan trabajar mejor y haya una mayor apertura en las discusiones. En este caso nosotros es lógico, somos mayoría, estamos proponiendo 2 candidatos, hemos podido proponer a los 3. Bueno, es casi como si hubieran propuesto los 3. No nos disgustó la propuesta. Rafael Rey, digamos, es muy afín a ustedes. Nosotros hemos tenido, por supuesto, es afín, es una persona que nadie puede dudar de las cualidades personales y académicas de Rafael Rey. O sea, ha sido 2 veces ministro de Estado, ha sido muchísimos años congresista y es una persona capaz y moralmente idónea. Pero lo que sí, Mario, nuevamente creo que es necesario que esta reflexión de esta elección nos lleve más allá a ver, oye, ¿qué se puede hacer para mejorar esta elección? O sea, ¿cómo ¿Y qué se puede hacer para mejorar Yo creo que hay que tener de repente un proceso reglado, un proceso en que se encarga esta comisión y hay un paso donde los la cantidad de días que pasan entre un estadio y otro se puedan debidamente reglados. Yo creo que eso evitaría justamente estas suspicacias, ¿no? Y evitaría justamente que se maltrate, porque si tú pones que en el proceso nadie podrá insultar en mejores términos, ¿no? Pero ese es tu mensaje, y que será retirada de la sesión la persona que lo haga, entonces el candidato va a ir tranquilo. Pero hay gente que no quiere venir al Estado a estos cargos porque se expone a que los insulten. Claro, pero hay una zona gris entre un ataque fuerte y un insulto. Entonces, ¿cómo se hace para decir esto está... Claro, si le dicen tú eres un imbécil, eso es un insulto. Pero si le dicen esta persona tiene sombras, hay una sombra de duda moral sobre su comportamiento, ¿que eso es un insulto? Yo creo que... es una observación, digamos, es una observación política que en realidad va a permitir también al propio candidato zanjarla. Porque cuando dicen me han insultado, muchas veces no es un insulto aquello a lo que aluden. Claro, hay de los dos. Hay de los dos y nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la elección del defensor del pueblo. O sea, en la primera etapa se les cuestionó mucho a los candidatos y hay gente de verdad que dice, ni loco participo. Ah, bueno, claro. ¿No? Porque es de verdad, salir en todos los periódicos y que te digan barbaridades, en realidad yo creo que un proceso reglado para estos casos es la solución. Muy bien, muchas gracias a la congresista Úrsula Letona, se nos acabó el tiempo y vamos a hablar de otras responsabilidades que tiene el Congreso, pero habrá oportunidad. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación. A usted y nos vemos la próxima semana aquí en De 6 a 9. Buenos días. Mucho.